subir a YouTube este sermón, que me va a tocar predicar también en el rally y ando viendo a ver cuál el Señor me pone en mi corazón. Así que pues abra su corazón y abra su Biblia, si usted trae su Biblia, en Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3. Muy bien. El misionero William Carey, este hombre, ¿verdad? Fue misionero en el país de la India, fue el que abrió, ¿verdad?, brecha en ese país por el siglo XVIII, se puede decir, siglo XIX. Y este hombre, ¿verdad?, William Carey, un pionero que supo sobreponerse a las circunstancias adversas de su época. Especialmente se dice que William Carey enfrentó 5 barreras de su tiempo para ir a ese país de la India. Enfrentó la barrera de la tradición, la barrera teológica, la barrera de la pasividad, la barrera de los prejuicios y la barrera de los intereses. O sea, no fue fácil, ¿verdad?, para este hombre ser enviado a ese país de la India y también ir a ese país. Porque en esos tiempos, en los 1800, ¿verdad?, en los 1700, 1800, era prácticamente difícil. La India, un país completamente en la oscuridad de la idolatría, países donde pues todavía siguen adorando muchos dioses, pero William Carey se le conoce como un hombre que abrió brecha, un pionero, un hombre que ejemplo también de perseverancia, porque se dice que él estuvo predicando el evangelio durante 7 años sin ninguna alma que se salvara. Al 7º año tuvo su primer salvo, su primer converso. Imagínense, 7 años predicando y nadie se salvaba. Pero él, un hombre que perseveró, un hombre, ¿verdad?, que abrió brecha. Y he leído un poco la biografía de él. Después de que él, ¿verdad?, se regresó de la India, empezaron a enviar misioneros, pero ya para ese entonces ya él había establecido una misión, ya había establecido un movimiento ahí. Amén, fundó hospitales, fundó escuelas bíblicas, etc. Y es un ejemplo, ¿verdad?, de pionero, porque amén, su trabajo y su esfuerzo al final dieron fruto, gloria al Señor. Pero todo lo que él tuvo que enfrentar no fue fácil, iglesia. Yo quiero predicar un mensaje el cual he titulado El pionero y sus recursos, o los recursos del pionero, como quiera llamarle. Vamos a leer nuestro texto, Éxodo capítulo 3, vamos a leer versículos 7 al 10 y luego nos vamos a pasar al capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice de esta manera, Éxodo 3 del 7 al 10, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a pasarnos al capítulo 4, versículo 1 y 2 y el versículo 17 también. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás los milagros. Vamos a orar por este sermón. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, Dios, y unge mis labios y mi corazón para ministrarla a tu pueblo, en el nombre de Jesús, y que el oído, Dios, de tu pueblo esté atento. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén. El pionero y sus recursos, o los recursos del pionero. Bueno, yo le voy a aplicar a usted, pero realmente, amén, este mensaje, ¿verdad?
va dirigido a aquellas personas, ¿verdad?, que de alguna manera tienen un llamado por el Señor. Y pues yo creo que todo cristiano tenemos un llamado de liberar a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? De sacar a muchos cautivos y traerlos a la libertad en Cristo. Así es que los recursos del pionero. Quiero hablar en primer lugar del llamado a liberar a los cautivos. En nuestro texto, Dios habla con Moisés, ¿verdad? Dios habla con Moisés y le da una encomienda o una misión o una orden o un llamado, ¿verdad?, de que vaya y libere a los hijos de Israel. En nuestro texto, Éxodo 3, versículos, vamos a leer versículos 9 y 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ellos estaban esclavizados, los hijos de Israel, y Dios llama a Moisés a liberarlos. Los hijos de Israel sufrieron bajo el látigo de los capataces egipcios durante 430 años, iglesia. Una esclavitud que les amargó la vida. Ahí en Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 14, vea conmigo por favor, dice así, el 8 al 14: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, lo cual los obligaban con rigor. Dice, amén, que los hijos de Israel se fueron multiplicando, y este rey de Egipto, este faraón, dice, se levantó y los empezó a oprimir y les amargó la vida, dice. Amén, los esclavizó. Después de que ellos habían llegado a ese país, ¿verdad? Habían sido recibidos por el otro faraón, el anterior, que conocía a José, ¿verdad? Pero cuando se levanta otro rey, este hombre no conoce a José, dice, y se levanta y empieza a oprimir a los hijos de Israel con dureza, con servidumbre, y les amargó la vida, dice, con dura servidumbre en esta noche. Y esta es la imagen, iglesia, del mundo sin Cristo, del mundo sin Dios. Hay un diablo que representa al faraón, que con dureza ha esclavizado a los seres humanos. Cuando dicen amén. Pero entonces Dios actúa. Dice que Dios descendió, dice, y miró el sufrimiento de su pueblo. Y entonces tiene un plan de liberación, un plan de rescate en esta noche. La Biblia dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque Dios está escuchando el clamor de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios está escuchando el clamor de los que lloran, de los que son maltratados, de los que son asesinados, de los que son abusados, de los que son menospreciados. Dios está escuchando ese clamor. El clamor de los hijos de Israel llegó hasta Dios, dice. El clamor de la humanidad ha llegado hasta el mismo trono de Dios esta noche, iglesia. Y Dios reta a Moisés, le dice: ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Puede usted escuchar esa orden de Dios de liberar a los cautivos, de liberar a la humanidad? ¿Podemos escuchar la voz de Dios? Moisés escuchó, Dios le habló y le dijo: ve y libera de Egipto a mi pueblo. Aleluya. Hay colonias, ¿verdad? Tenemos una colonia, hay una región aquí, hay una ciudad completa, gloria a Dios, donde el clamor de los paceños, de muchos paceños, seguramente llega hasta Dios. Y Dios pues
busca a quien vaya, quien los libere a esos cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca, amén, esos Moisés, que puedan escuchar la orden de Dios y puedan, amén, ir y liberar a esos cautivos en esta noche, gloria al Señor. Así es que, iglesia, esa es la orden de Dios, es el llamado de Dios, porque hay una humanidad que está esclavizada. El diablo ha esclavizado a los seres humanos, los tiene atados a vicios, ataduras, a envidias, pleitos, contiendas, los tiene atados, ¿verdad?, a un montón de cadenas, odio, soledad, enfermedades. ¿Cuántas cosas, cuántas cadenas tiene el diablo para atar a la humanidad? Bueno, pues el Señor nos ha llamado a liberar a esos cautivos, a liberarlos. Así como Moisés recibe esa orden de Dios, ese llamado de Dios de liberar a esos cautivos. Por eso se necesita, amén, gente, pioneros, en pocas palabras, en este caso. Y yo quiero hablar en segundo lugar del pionero y sus recursos. Porque dice ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2 y el versículo 17 de nuestro texto, dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y el versículo 17 dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Escúcheme bien. Cuando Moisés recibe la orden de parte de Dios, gloria al Señor, aleluya, Dios le dice a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Y así, en pocas palabras, Dios le dice: con esa vara harás las señales. O sea, ese era el recurso de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Esa era la herramienta que Moisés iba a usar para ejecutar los planes de Dios esta noche. Aleluya. He llamado por Dios a liberar a los cautivos. Moisés tiene excusas, pretextos para no oír, perdón. Todo el capítulo 4 usted puede leerlo en su casa. Moisés tiene algunos prejuicios, algunas excusas para no hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Pero entonces Dios le dice: con esa vara harás las señales. Y esa vara representa los recursos de un pionero. Cada pionero que es retado a liberar a los cautivos va a tener excusas, pretextos para no hacerlo. Porque hay muchos pretextos, hay muchas excusas para no liberar a los cautivos, para no llevar el evangelio a los perdidos, para no llevar un mensaje, ¿verdad?, de esperanza, hermano. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que se atraviesan, que están, ¿verdad?, delante de un cristiano, y ese hijo de Dios, ese cristiano, no alcanza a mirar la necesidad de las personas que están esclavos al pecado. Pero hay tantos recursos que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Aleluya, que si ponemos esos recursos a trabajar, oh hermano, hermana, iglesia, Dios puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Lo tremendo es que Dios nos ha dado esos recursos. Dios ha puesto en nuestras manos recursos, a veces pocos, a veces muchos, pero ahí están esos recursos. Y yo quiero, amén, en este punto hablarle de 4 recursos que Dios, amén, que podemos, amén, utilizar para salvar almas. El primer recurso es el recurso financiero, gloria al Señor. Amén, es el primer recurso. Amén, que tiene que ver con finanzas. Cuando nosotros, ¿verdad?, fuimos enviados a pionar nuestra primera iglesia allá en Sinaloa, en la Cruz de Lota, llegamos a ese lugar, a ese pueblo o ciudad. Mi familia y yo prácticamente, ¿verdad?, sin nada, pero llevábamos recursos. Y aunque el dinero no era mucho, llevábamos, ¿verdad?, con el deseo de hacer algo para Dios. El deseo, ¿verdad?, de predicar el evangelio, tener eventos, tener predicadores, tener grupos de teatro. Y con sacrificio y con esfuerzo, Dios nos empezó a dar poco a poquito.
finanzas, porque empezamos a invertirlas también en eventos que teníamos, gloria al Señor. Aleluya. Yo recuerdo que tuvimos una cruzada de milagros, teníamos, amén, muy poquito tiempo allí, no teníamos prácticamente todavía una iglesia firme, ¿verdad? Pero tuvimos una cruzada de milagros, ¿verdad? Me acuerdo con mi suegro en un centro social de los maestros, ahí en la Cruz de Lota. Y yo recuerdo que Dios nos dio fruto, Dios se movió, Dios honró ese esfuerzo, ese sacrificio. Aleluya. Entonces, un pionero no tiene muchas finanzas, pero si cree a Dios, tendrá eventos con las finanzas que tenga. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y eso es algo tremendo. Cuando llegamos aquí a La Paz, amén, empezamos también a pionar, amén, a empezar a levantar una iglesia para Dios. Escúchame bien, igual. Gloria a Dios, empezamos, gloria al Señor, a los meses, ¿verdad? Amén, una guerrilla de Ciudad Constitución, grupo de teatro, empezamos a tener nuestros primeros eventos. Empezamos a tener nuestros primeros eventos y fue un esfuerzo, pero Dios va honrando ese trabajo, Dios va honrando ese esfuerzo, gloria al Señor. No teníamos, amén, y quizás todavía no tenemos muchas finanzas, pero con las que hemos tenido eventos y Dios ha honrado eso. ¿Cuántos dicen amén? Todo pionero tiene que moverse en fe con las finanzas. Así que es el primer recurso de un pionero. El segundo recurso es la fe, gloria a Dios. Moisés le dijo al Señor: he aquí, amén, que ellos no me creerán, dice Éxodo 4:1. Él está diciendo: ellos no me creerán. Bueno, entonces tú créele a Dios. Si ellos no te creen, tú créele a Dios. Hermanos, si ellos no creen, hay que creerle nosotros a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que dijo Moisés. Escuchamos las palabras de Pedro al cojo del templo, la hermosa, en Hechos capítulo 3, versículo 6. Escuchamos las palabras del apóstol Pedro a este hombre que fue sanado. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. O sea, no traía dinero Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le dijo: ¿sabes qué? Lo que tengo te doy. No tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero tengo fe para creer en milagros. Y lo levantó, dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Cuando dicen amén. Oh, hermano, este es otro recurso poderoso que tiene un pionero, la fe. Y la fe nadie nos la puede quitar. Eso es algo que, amén, tenemos. Todo cristiano necesita, amén, esa fe como recurso. Aleluya, para salvar almas. Todo pionero tiene que creer a Dios por milagros. Entonces Moisés se presentó delante de Faraón y le dijo: Dios dice, deja ir a mi pueblo. En Éxodo capítulo 5 versículo 1 dice estas palabras: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés creyó. Aleluya. No traía más que una vara. Y él le dijo a Faraón: Dios dice, imagínense, presentarse delante del rey más poderoso de la tierra. Faraón era el rey más poderoso de la tierra. Pero ahí va Moisés y Aarón, su hermano, y Moisés le dice: Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Moisés le lo dijo, porque él creía que eso iba a suceder. Entonces, este es el segundo recurso de un pionero, la fe. En esta noche, el tercer recurso es la oración, iglesia. Qué tremendo que un pionero tiene a su disposición este poderoso recurso, la oración. La oración, ¿verdad? Aleluya, le va a abrir puertas. La oración va a quebrar toda oposición, va a quebrar apatía, va a quebrar, ¿verdad?, incredulidad, ateísmo, todo tipo, amén, de fortalezas del diablo en una ciudad o en una colonia. La oración, aleluya. No importa qué tan dura, rebelde o incrédula sea la ciudad o la colonia,
La oración cambiará todo. ¿Cuánto dicen amén? La oración va a quebrar todo eso, iglesia. La oración va a quebrar esa oposición, gloria al Señor. La oración va a romper esas cadenas. Por eso es necesario orar, gloria a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, gloria al Señor, encontramos estas palabras, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entre todas las cosas que menciona aquí este versículo, porque menciona varias cosas, menciona la oración, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Dice: yo sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración es un recurso que un pionero lleva, que un cristiano tiene a su disposición, hermanos. Por eso tenemos que orar por las almas que se salven. Tenemos que estar orando. Amén. Uno son las finanzas, otro es la fe, pero también la oración es otro recurso que tiene un pionero. Gloria al Señor. Y oraren y buscaren mi rostro. Dios dice: y entonces yo sanaré su tierra, traeré avivamiento. ¿Cuánto dicen amén? En el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, por favor. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo consideraba la oración como algo muy primordial. Dice: oren en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu por mí, dice, para que yo pueda predicar el Evangelio con poder y con autoridad. La oración, iglesia, es el tercer recurso de un pionero. Si un cristiano, amén, quiere salvar almas, quiere liberar a los cautivos, no ora, es muy difícil que pueda liberar a esos cautivos. La oración va a romper esas cadenas, esos yugos, esa oposición en esta noche, gloria a Dios. Y vamos con el cuarto recurso, el evangelismo, gloria a Dios. El pionero tiene que llevar en mente que para levantar una poderosa iglesia se necesita evangelismo. Se necesita mucho evangelismo. Evangelismos públicos, evangelismos cara a cara, repartición de volantes, tratados evangelísticos, gloria al Señor. Se necesita. Es otro recurso, gloria a Dios, para levantar una iglesia, para establecer dominio, para establecer una congregación, se necesita evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado el evangelismo, iglesia. Aleluya. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicar el evangelio para que las almas se salven. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 10, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo eso está relacionado al evangelismo. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique el evangelio? ¿Y cómo predicarán, verdad, si no son enviados, si no van? Aleluya. El evangelismo es otro recurso, iglesia, gloria a Dios. Los cautivos no serán libres si no les predicamos el evangelio.
La gente escucha, la gente recibe. Amén. Este sábado, amén, que llegaron este grupo de jóvenes, hermanos, esos poderosos evangelismos trajeron un impacto porque mucha gente escuchó. Esos testimonios recibieron un volante, amén, un volante con el folleto. Y eso es algo tremendo porque de eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? Es otro recurso que Dios nos ha dado. Seguramente William Carey tuvo que usar estos recursos para abrir brecha en ese país de la India. Él tuvo que usar el recurso de las finanzas, el recurso financiero, el recurso de la fe, de la oración, el recurso del evangelismo. Y es como se levantó un poderoso movimiento en ese país de la India. Que Dios nos ayude en esta noche, gloria al Señor. Porque se trata, amén, de lo que es, amén, involucra el salvar o el liberar a los cautivos. Quiero hablar en tercer lugar del trabajo de Dios. Porque qué tremendo que Dios hace el trabajo más difícil. A nosotros no nos toca salvar las almas, Dios las va a salvar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A Dios le toca la parte más difícil. A nosotros nos toca la parte más fácil. Y aún así, parece difícil, pero es la parte más fácil. ¿Cuántos dicen amén? Lo que dice en Éxodo 4:17: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Moisés tenía una vara y esa vara era el recurso que él iba a usar, el instrumento, por decir así, para ejecutar las señales que Dios iba a hacer. No las iba a hacer Moisés esas señales, Dios las iba a hacer. Y Dios las hizo. Pero fue con esa vara. Moisés solo tenía una vara, una voz tartamuda, tal vez mucha inseguridad, pero él obedeció a Dios y Dios se encargó de lo demás. Cuando dicen amén. Él obedeció a Dios. Es lo que tenemos que hacer, obedecer a Dios, y Dios se va a encargar de lo demás. Hacer a un lado la inseguridad, el temor, ¿verdad? La inferioridad. Bueno, lo voy a predicar de la inferioridad el próximo domingo. Pero se trata de lo que Dios va a hacer. Estos jóvenes, ¿verdad? Jovencitos dando testimonio. Tremendo. Aleluya. Y cuando usted y yo salimos a evangelizar, su testimonio es un impacto, aunque muchas veces no se ve, pero hay un impacto cuando usted da su testimonio, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Dios se encarga de lo demás. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, usar los recursos que Dios nos ha dado, y Dios salvará las almas, sea poco o mucho lo que tengas, pero úsalo para Dios. Invierte tus finanzas, crea a Dios por milagros, ora, evangeliza, y Dios hará el resto. O sea, la parte más difícil, salvar las almas. Es lo que Dios va a hacer. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, por favor, versículos 6 y 7. 1 Corintios 3, 6 y 7 dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está diciendo, el apóstol: yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que va a dar el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede plantar la semilla o regarla en el buen sentido de la palabra, porque algunos la riegan pero en el mal sentido. Bueno, unos plantan, otros riegan, pero al final Dios es el que salva las almas. Dios es el que los convence y los trae a la iglesia, o los trae a la salvación en esta noche. Moisés usó su vara y Dios obraba por medio de la vara, iglesia. Algunas plagas que cayeron sobre Egipto fueron ejecutadas con la vara, ¿verdad? Moisés tocó, dice, el polvo de la tierra con su vara, y el polvo se convirtió en una plaga de piojos que invadió toda la tierra de Egipto. Con la vara. Gloria a Dios. Tocó el mar rojo, ¿verdad? Y se convirtió en sangre. Se convirtió en sangre con su vara. Y luego ya, cuando ellos ya habían salido de Egipto, amén, entonces Dios le dijo, amén, extiende tu vara hacia el mar y divídelo.
Y Moisés extendió su vara y el mar rojo se dividió en dos y pasaron en seco los hijos de Israel. Moisés solamente puso sus recursos y Dios se encargó de hacer los milagros. ¿Cuánto dicen amén? Oh iglesia, qué bueno que Dios hace lo difícil y nos deja lo más fácil a nosotros en esta noche. Así es que un pionero tiene recursos y esos recursos, si se usan, Dios puede levantar una iglesia donde quizás no se ha levantado nunca. Dios lo ha hecho, Dios lo está haciendo, amén, amén, en nuestro compañerismo. Dios lo está haciendo en Baja California Sur. Dios lo está haciendo en San José del Cabo. Dios lo está haciendo en Cabo San Lucas. Dios lo está haciendo aquí en La Pasión. Dios lo va a hacer allá en la San Fernando. Y Dios lo va a hacer también allá en la Colonia Guerrero, si los pastores usan sus recursos. Dios lo está haciendo en Ciudad Constitución y en Loreto y próximamente en Ciudad Insurgentes. Y luego después, cuando ya se venga, amén, el otro pastor que va a ser enviado a Mazatlán aquí a La Paz, Dios lo va a hacer también, o una iglesia más. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cuánto dicen amén? Solamente tenemos que obedecer. Moisés tenía sus inconvenientes, tenía sus traumas, ¿verdad? Sus complejos, tenía una serie de cosas. Moisés finalmente él obedeció, ¿verdad? Tomó su vara y fue ante Faraón y empezó a hacer su trabajo, y Dios hizo lo demás, iglesia. Y Dios sacó a su pueblo de una esclavitud de 430 años. Y eso es lo que Dios puede hacer en esta noche, gloria a Dios. Así que todo pionero